Hola y bienvenido a nuestro espacio diario de fe. Hoy, en la memoria de Santa Isabel de Hungría, una mujer de fe y caridad inquebrantable, la palabra de Dios nos coloca ante una prueba dramática. El primer libro de los Macabeos nos narra la gran apostasía de Israel bajo Antíoco Epífanes, donde muchos renegaron de la alianza, pero muchos israelitas permanecieron firmes y prefirieron la muerte antes que contaminarse. El Evangelio nos presenta una escena de fe en la que el ciego de Jericó no se deja callar, sino que grita más fuerte hasta que su clamor detiene a Jesús. El mensaje es claro: la fidelidad en la prueba es un acto de fe heroico que nos exige, como el ciego, gritar lo que queremos: Señor, que vea. Comencemos con este dramático relato de la persecución, el riesgo de la apostasía y la fidelidad que prefirió el martirio. En aquellos días, surgió un hombre perverso, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles: vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados, nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano, y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. En medio de la gran prueba, la fidelidad de los justos fue una semilla de fe que resistió la muerte. Esta fe se manifiesta de otra forma en el Evangelio, la fe de quien está al margen, pero sabe quién es Jesús y no teme gritar. El ciego de Jericó está física y socialmente excluido, pero espiritualmente es un gigante. Él no se une al pacto con la costumbre pagana, sino que rompe con la costumbre del silencio y clama al único que puede salvarlo. Ahora, escuchemos el encuentro con el ciego de Jericó, un ejemplo de fe no silenciosa, sino clamorosa y eficaz. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Ahora, escuchemos el encuentro con el ciego de Jericó, un ejemplo de fe no silenciosa, sino clamorosa y eficaz.
Las lecturas de hoy se unen en la exigencia de una fe sin concesiones y una fidelidad activa. 1. La gran prueba y la fidelidad heroica. La primera lectura es un espejo para la Iglesia de todos los tiempos. La apostasía no siempre viene como una persecución violenta, sino como una tentación suave de hacer un pacto con los pueblos vecinos, la mundanidad, de renegar de la alianza santa y de venderse para hacer el mal para estar en paz. El rey Antíoco, el primer tipo de anticristo, solo pedía una cosa: abandonaran su legislación particular. Hoy, la fe nos exige resistir la presión de uniformar nuestra conciencia a la moral del mundo. La grandeza de los justos en Macabeos fue que prefirieron la muerte antes que contaminarse. 2. El clamor que rompe el silencio. El ciego de Jericó representa al justo en la prueba. Sabe que Jesús es el Hijo de David, el Mesías, y lo grita, rompiendo el muro de silencio que la gente intentaba imponerle, lo regañaban para que se callara. Su grito es la oración perseverante del justo. Él no pide monedas, su petición es clara: Señor, que vea. La fe es saber lo que queremos de Dios y pedirlo sin dejarnos intimidar por los bienintencionados que nos dicen que callemos nuestra devoción. 3. La conexión entre visión y discipulado. La respuesta de Jesús: tu fe te ha curado, es la conclusión natural. El ciego recobró la vista y lo siguió. El don de ver no es el fin, sino el comienzo del discipulado. La sanación espiritual, superar la apostasía y la ceguera, siempre resulta en el seguimiento y en el agradecimiento, bendiciendo a Dios. La verdadera fe no solo sana, sino que cambia la dirección de la vida. 4. Santa Isabel de Hungría. Su vida fue un ejemplo de esta fidelidad. Siendo de la nobleza, no se vendió al lujo ni a la vanidad, la apostasía de la caridad, sino que rompió con el uso de los paganos de su tiempo, utilizando su riqueza para servir a los pobres y enfermos, prefiriendo la alianza de la caridad antes que la comodidad. La figura de este ciego representa a muchas personas que, también hoy, se ven marginadas a causa de una limitación física o de otro tipo. Está separado de la multitud, está allí sentado mientras la gente pasa ocupada en sus asuntos, absorta en sus preocupaciones y en muchas cosas. Y la calle, que puede ser un lugar de encuentro, para él en cambio es el lugar de la soledad. Es mucha la gente que pasa. Y él está solo. Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran. V40. Obrando así, Jesús quita al ciego del borde del camino y lo pone en el centro de la atención de sus discípulos y de la multitud. Pensemos también nosotros, cuando hemos estado en situaciones complicadas, incluso en situaciones de pecado, como fue precisamente Jesús a tomarnos de la mano y a quitarnos del borde del camino y donarnos la salvación. Incluso por nuestra vida pasa Jesús, y cuando pasa Jesús, y me doy cuenta de ello, es una invitación a acercarme a Él, a ser más bueno, a ser un mejor cristiano, a seguir a Jesús. Papa Francisco, Audiencia General, 15 de junio de 2016. Con el deseo de imitar a los justos que permanecieron firmes en la alianza y con el clamor en el corazón del ciego que exigía ver, nos disponemos ahora, en un profundo acto de fe, a elevar nuestra oración final, pidiendo la gracia de la visión espiritual y la fortaleza para seguir a Cristo sin desmayar. Dios de la alianza eterna, fuente de toda fortaleza y verdad, te agradecemos por los ejemplos de los justos que, en la gran prueba, permanecieron firmes y prefirieron la muerte antes que renegar de tu ley. Te suplicamos que nos guardes de la tentación de hacer pacto con la mundanidad y de uniformar nuestra conciencia a las costumbres de quienes se han vendido para hacer el mal. Señor Jesús, Hijo de David, Mesías y Sanador, te presentamos hoy el clamor de nuestro corazón, ten compasión de nosotros. No permitas que las voces de la multitud nos regañen o nos silencien. Danos la audacia del ciego de Jericó para gritar sin temor lo que necesitamos, Señor, que vea. Que tu gracia nos dé la visión espiritual para reconocer tu presencia, para que nuestra fe nos cure, y que, al recobrar la vista, te sigamos en el camino de la vida, bendiciendo a Dios con todo el pueblo.
que, como Santa Isabel de Hungría, nuestra fe se manifieste en la caridad y en la fidelidad inquebrantable a tu reino. Amén. Que la reflexión de hoy te dé la fuerza para gritar tu fe y la visión para seguir a Cristo. Si este video ha tocado tu alma, no olvides suscribirte y activar la campanita para que cada día podamos fortalecer nuestra fe juntos. Nos vemos mañana.